Muchas bendiciones. Continuamos con los estudios del Evangelio de Juan. El título de este estudio es La incredulidad de los hermanos de Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en Juan 7, del 1 al 9. Y el objetivo de este estudio es comprender que cuando realmente tenemos la revelación de Dios, nos convertimos en amenazas para las tinieblas. Hoy analizaremos la diferencia entre los hermanos de Jesús que eran ignorantes en el discernimiento y veremos la actitud confrontativa y denunciante de Jesús ante la maldad. Comencemos con el punto número 1. Punto número 1 se llama el peligro de ir a Judea. Lo vemos en Juan 7, los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Recordemos que en Judea los religiosos querían matar a Jesús, ¿verdad? Porque él había sanado a un paralítico en día sábado. Eso lo habíamos visto anteriormente en algunas de las clases. Y según ellos, Jesús no guardaba el sábado porque había sanado a un paralítico en sábado. Y además se había atrevido a sacar los mercaderes del templo, retando a las autoridades del templo. Ahí lo vimos hace bastante tiempo en este evangelio. Pensemos, hermanos y hermanas, cómo estaban las autoridades judías de furiosos contra él. Dijimos que en este caso los judíos en este contexto se refiere a los religiosos de la sinagoga y los principales. Por eso Jesús se encontraba más seguro en Galilea. Ahora en ese momento estaba en Galilea, pero tenía que ir a Judea. Imagínese usted meterse, por ejemplo, ahora al campo de los narcos o de los políticos corruptos o de los que promueven el libertinaje sexual, el aborto, la injusticia, la explotación de los poderosos hacia los pobres en nuestra sociedad y denunciar sus maldades y decirles que deben arrepentirse. ¿Qué creen, hermanos, que quieren hacer con usted si usted se mete en esos terrenos? No les va a caer muy bien, por supuesto que no. Lo que querrían eliminar, sacarlo del partido, como dicen. Usted no les convendría a esos intereses. Y esto era lo que pasaba con estos judíos. Andaban buscando a Jesús, ¿para qué? Para matarlo. Y ellos estaban deseando que Jesús fuera a esta fiesta porque ahí era la oportunidad de poder apresarlo y matarlo. Jesús era una amenaza para sus intereses económicos y del poderío que ellos gozaban. En ese momento Jesús se encuentra en Galilea, como estábamos hablando, pero pronto comenzaría una fiesta que se celebraba en Judea, específicamente en Jerusalén, y era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y era obligatorio que los varones judíos viajaran a Judea, a Jerusalén, a celebrar esta fiesta. Más adelante vamos a retomar el tema de esta fiesta porque es bien interesante y vamos a entender muchas de las cosas que Jesús dijo en este evangelio, en este capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 7. Pero más adelante vamos a ver cuántas cosas especiales tenía esta fiesta de los tabernáculos y por qué Jesús nos habla de muchas cosas que tienen que ver con esta fiesta. Pero por ahora vamos a continuar con lo que pasó aquí. Dice que Jesús como judío sí iba a cumplir las obligaciones e iría a Jerusalén a pesar del peligro que esto representaba para él. Más tarde lo vamos a ver o en la siguiente clase, si Dios lo permite, vamos a tocar ese tema. Pero por mientras vamos a ver la actitud de los hermanos de Jesús. Entonces vamos a ver el segundo punto que se llama los hermanos de Jesús no le creen. Esto lo estamos viendo en Juan 7 del 3 al 6. Vamos a leer conmigo Juan 7 del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y le dijeron sus hermanos,
sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 6. Aquí estamos viendo algo bien interesante, que los hermanos de Jesús no le creían. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Esto se menciona por primera vez en este evangelio, en el 2:12, y sus nombres también aparecen en Mateo 13:55. O sea que los hermanos de Jesús los vemos varias veces en las escrituras, en los evangelios, hasta los nombres dice en Mateo. Pero ahora lo que Juan el evangelista nos hace ver es la actitud de ellos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí la presión de los hermanos de Jesús. Hay algo bien interesante. Juan dice que los hermanos le dicen que vaya a Jerusalén para que se dé a conocer, pero lo hacen quizás en forma de acoso, porque ahí Juan mismo nos está diciendo que ni los hermanos le creían a Jesús, no creían que él fuera el Mesías. O quizás creen que como ahí en Jerusalén va a haber mucha gente, es la oportunidad que ellos vean sus dones, porque quizás ellos creían en Jesús, ya dijimos, no como Mesías, sino como un hombre que puede hacer milagros y que era profeta, pero no como el Mesías que venía a liberar al pueblo de Israel. Entonces, eso era quizás lo que ellos creían. No creían de verdad en Jesús, como después vamos a ver que más adelante creyeron. Más adelante ellos se convirtieron, pero eso fue después de la resurrección de Jesús. Entonces vamos a ver allá más adelante que, por ejemplo, Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, llegó a ser un líder muy importante de la iglesia de Jerusalén. Eso lo vamos a ver en Hechos 15. Y también en Gálatas, el apóstol Pablo nos hace ver que ahí vio al hermano de Jesús, que era Jacobo. Y también vemos que Jacobo es el mismo Santiago que escribe la epístola. Debe haber sido muy triste para el Señor Jesús ver que sus propios hermanos tuvieran esa actitud de incredulidad hacia él, hacia su mesianismo. Así muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo cuando uno se convierte, y a veces los propios familiares, los propios hermanos, los padres, los primos, los hijos, entonces hacen una oposición. A veces en la familia se dan estas cosas, pero tenemos que perseverar, hermanos y hermanas, y confiar que algún día nuestros familiares incrédulos van a llegar a conocer a Cristo Jesús, así como fueron los hermanos de Jesús, que creyeron en Él verdaderamente después de la resurrección. Ahora, analicemos el versículo 6. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de Dios se llama Kairos. Y el tiempo del ser humano, el nuestro, se llama Cronos. Entonces, aquí Jesús les aclara que todavía no es su hora. Se refiere a su pasión, a su muerte. También les quiere decir que Él tiene una agenda que cumplir, o sea que no debe apresurarse, sino hacer las cosas con la dirección de su Padre. No como ellos que en cualquier momento es igual que vayan a Jerusalén. O sea, que Jesús tenía muy clara su misión. Esto es bien importante. Por eso Jesús sabía en qué momento Él iba a salir de Galilea para ir a esta fiesta. Cuando uno tiene una clara visión y la misión que Dios le ha dado, hermanos y hermanas, espera en Él. No se deja influenciar por lo que los otros dicen. ¿Cuántas cosas hacemos muchas veces sin tomar en cuenta a Dios y nos apresuramos? ¿Le ha pasado alguna vez? Creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión una decisión que la tomamos apresuradamente, o quizás algo que queremos hacer para el Señor, pero lo hacemos no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo nuestro. ¿Cuántas cosas hacemos por
por presión de otros sin esperar el kairos de Dios. Vemos la actitud de los hermanos de Jesús que lo presionaban y lo aconsejaban. Ellos no estaban conectados con Dios como Jesús. Ellos no tenían la revelación de Dios, ni siquiera en ese momento creían en Jesús. ¿Qué consejo iban a poder darle sabio a Jesús? Que váyase porque usted tiene que ir a revelarse a los demás ya. No, Jesús sabía muy bien el tiempo cuando él tenía que ir a Jerusalén y lo que iba a hacer. Debemos tener cuidado con las personas que nos aconsejan o con las voces que oímos, que a veces tal vez no son malintencionadas, pero no están en la revelación del Espíritu y ven las cosas con los ojos naturales, así como estaban haciendo los hermanos de Jesús. Todas las decisiones que tomemos, hermanos y hermanas, primero debemos ponerlas en la mano de Dios y esperar que el Espíritu Santo nos indique el momento acertado, el momento sabio para hacer aquello. Debemos hacer la obra de Dios por convicción y no por presión externa. Que nos quede claro eso. Debemos hacer las cosas de Dios por convicción y no por presión externa. Ahora vamos a ver el punto número 3, que es bien importante. Dice así: el mundo aborrece a Jesús. Eso está en Juan 7, del 7 al 9. Lean conmigo ahí en el Evangelio de San Juan. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Esto que Jesús le dice a sus hermanos es el corazón de este estudio, hermanos. Vemos que Jesús le dice que el mundo, o sea, en ese caso, los religiosos hipócritas, los gobernantes y otras muchas personas que lo aborrecen porque Él les saca a la luz sus obras malas. Por eso los querían matar. Hay que detenernos acá porque los hermanos de Jesús todavía, como dijimos antes, no tenían la revelación del Espíritu Santo. Ellos actuaban como el mundo, ellos no discernían, hermanos y hermanas, no discernían lo que se movía en las estructuras religiosas. Ellos no percibían que Jesús, esa gente lo querían matar. Ellos no tenían ese discernimiento, vamos a decir así, de ver lo que se escondía detrás de esos religiosos judíos hipócritas, que lo que querían era eliminar a Jesús. También debemos tomar en cuenta algo importante. Los hermanos de Jesús eran religiosos también. No vamos a decir religiosos hipócritas, sino ellos cumplían con sus ritos judíos y seguían sus tradiciones, pero todavía no creían verdaderamente en Jesucristo como el Señor y el Salvador. Todavía no tenían una revelación clara del mesianismo, del Mesías, de la salvación. Todavía ellos estaban en sus ritos y creían que así estaban bien, como mucha gente que cree porque están en ritos y porque les enseñaron esto los papás o porque van a la iglesia y cumplen con una serie de ritos, están bien. Pero en realidad todavía no tienen la revelación del Espíritu Santo, de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no pueden percibir el peligro en que Jesús está si viaja a Jerusalén. Ellos no tienen discernimiento de la maldad de los religiosos y de los oponentes de Jesús. No perciben la maldad diabólica que se esconde detrás de esas personas. Simplemente toman las cosas muy livianamente. Vete, Jesús. Hasta me imagino que hasta pudieron haberse hasta burlado de Jesús. Vete, si tú te quieres dar a conocer, vete. Aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Ve? Entonces, ahí está un problema cuando uno no discierne lo que se esconde detrás de las instituciones, detrás de las cosas, detrás de las personas. Hola, si has llegado hasta aquí significa que el video te parece interesante. Te invitamos a que le des me gusta, lo compartas
Y si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas y le des clic a la campanita para que te avise de los nuevos videos. Esto nos ayudará a promover nuestros videos en YouTube y en otras plataformas. Sigamos adelante con nuestro tema. ¿Cuántas personas que a veces se dicen cristianas, entre comillas, toman las cosas de esa manera? Quizás son religiosos, pero no verdaderamente cristianos. Lo vemos muy normal hoy en día. Un ejemplo muy obvio es la fiesta de Halloween. Muchos religiosos de las iglesias participan en esto sin discernir lo que se mueve detrás de esto. No vamos a hablar de esta celebración por ahora, porque es un poquito largo, pero si usted quiere, puede investigar. Hay muchos artículos bien informados bien documentados, acerca del Halloween. Entonces, cuando uno analiza y pone a un niño a buscar dulces y a vestirse y todo, uno está participando juntamente con ellos en las obras de las tinieblas. Tiene un discernimiento limitado, o mejor dicho, no tiene discernimiento de lo que está haciendo, y hay muchas personas así. Entonces, claramente lo de Halloween y todo eso, hermanos, se ve que está en contra de las enseñanzas bíblicas. Y vamos a ver, y cuando uno denuncia las obras del mal, no cae nada bien. Al contrario, nos convertimos en el aguafiestas. Ahora analicemos los dos tipos de actitudes, la superficial o la confrontativa. En este estudio estamos viendo dos tipos de actitudes hacia la maldad. Una superficial e ignorante. ¿Quiénes eran los que tienen esa actitud? A ver, yo creo que ya todos sabemos, ¿verdad? Los hermanos de Jesús. No eran amenazas para las fuerzas del mal. O sea, ellos, los hermanos de Jesús, no eran amenazas para las fuerzas del mal. O sea, así hay mucha gente religiosa y el enemigo pues ni les pone atención, porque no hay ninguna amenaza para el enemigo cuando uno es religioso. ¿Por qué? Porque no discierne, no denuncia y no se opone al mal. Entonces, hay mucha gente que va a las iglesias y tiene esa actitud. Lo que las fuerzas del mal planeaban contra Jesús, sus hermanos ni siquiera se daban cuenta porque tenían esa actitud. Como dijimos, una actitud que es sin discernir, una actitud que no analiza la situación y que no tiene la revelación de Dios. Ahora, la otra actitud era la de Jesús. ¿Cómo era la actitud de Jesús hacia las cosas malas, hacia los poderosos, los religiosos que tenían malas intenciones y en nombre de la religión muchas veces lo hacían? Era una actitud confrontativa y denunciante. Jesús era una amenaza para esas personas, para las fuerzas del mal. Vamos a pensar en nosotros hoy, el creyente de hoy, superficial o religioso. Por ejemplo, un creyente superficial que le gusta la iglesia, como dijimos antes, y que, bueno, da sus diezmos y todo está bien, pero más allá, no analiza, no reflexiona sobre lo que pasa en el mundo hoy. Él le da lo mismo, va ahora y punto, y vuelve a su casa y no pone atención de nada a lo que está pasando afuera. Él solo va para que se le resuelva, para que Dios le resuelva su problema. Pero hay mucho que hacer, porque el mal está en muchas cosas y él no discierne. Esa persona no discierne la maldad de lo que se esconde detrás de las personas o de las instituciones religiosas, políticas y sociales. El cristiano superficial no percibe lo que se esconde detrás de muchas cosas de moda hoy. Por ejemplo, vamos a poner algo tan de moda hoy. Con la ideología del género, muchos no perciben que detrás de esto hay un plan en contra de la familia instituida por Dios. En este aspecto se manipula los conceptos de las palabras, como por ejemplo la palabra género se usa para decir que no solo hay masculino y femenino, sino que hay otras cosas. Entonces, la palabra matrimonio, ya en muchos países no se le toma en cuenta, como dice bíblicamente, entre un hombre y una mujer es el matrimonio, ¿no? Se manipuló esta palabra,
Otra frase que se dice así es, por ejemplo, algo muy bonito que suena ahora, los derechos reproductivos de la mujer. Esto suena muy justo y muy bonito, pero lo que se busca en el fondo es el aborto legal. A mí misma me sucedió, hermanos y hermanas, hace algún tiempo. Alguien vino a entrevistarme a mi casa y me preguntó si yo estaba de acuerdo con los derechos reproductivos de la mujer. Yo en ese tiempo no estaba muy empapada con el tema. Y yo dije, bueno, claro, los derechos a la que las mujeres se reproduzcan, porque me empezaron así en una forma, lo hacen de una forma muy sutil. Dice, el diablo entra en forma sutil, todas las cosas. Si usted ve con Jesús, cuando quiso tentarlo, le nombró primero la palabra, porque el enemigo es así, nos llega a endulzar el oído, nos llega a decir las cosas en una forma bonita, como que se parece muy justo, muy bueno aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí cuando me preguntaron eso, que si está de acuerdo que las mujeres puedan ir a que hagan exámenes ginecológicos, a esto y lo otro, yo ahí mismo detecté, digo yo creo que esto me suena algo más. Y yo digo, estos no son los que están de acuerdo con el aborto. Y me dijeron, sí, es cuando ya la mujer, no, le digo yo, un momento, ahí sí que yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que si una persona va a tomar decisión sobre un ser que se está formando, un niño que se está formando, un ser humano que se está formando, y este ser humano no puede defenderse, por supuesto que yo no voy a estar de acuerdo jamás con eso, porque para mí es una injusticia. Entonces, ahí, claro, yo dije que no estaba de acuerdo al final, pero lo que le quiero decir es que meten todo en un mismo paquete para que uno al final... O sea, ¿cómo quedé yo en esa entrevista? Como que yo no estaba de acuerdo con que a la mujer se le dieran los cuidados ginecológicos y todo lo que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque yo al final dije que no estaba de acuerdo con el aborto. Entonces, todo lo meten en un mismo paquete. Entonces, uno cuando hace esas cosas, y así hacen los políticos y todo, vamos a arreglar una ley que dice esto y lo otro, pero meten todo lo bueno y lo malo y lo feo en un mismo paquete. Entonces, uno al final lo confunden. Entonces, por eso tenemos que ser cristianos que usemos el discernimiento, que Dios nos dé la revelación de lo que se esconde detrás de cosas que parecen buenas, pero a la larga no eran buenas. A la larga tenían un fin diabólico, muchas cosas de esas. Entonces, vamos a ver mucho eso, los conceptos de las palabras, cómo las tergiversan, las manipulan hoy en día para imponer en nuestra sociedad formas de vida en contra de lo que Dios ha establecido. Y nos quieren meter eso en una forma paulatina y suavecita. Y lo peor es que esto se está promoviendo en las instituciones educativas para dar una nueva moral a los niños y a los jóvenes. Y si usted no me cree, hermano y hermana, investigue todo lo que está pasando. Y lo han denunciado y los cristianos muchas veces estamos adormecidos. Pero bueno, Dios nos está despertando y que en el nombre de Jesús que nos despertemos todos y podamos decir lo que la palabra de Dios enseña y enseñarle al mundo la verdad del Evangelio. Ahora, si usted va a ver las producciones de Hollywood, la mayoría, ¿qué promueven? La brujería, el sexo ilícito, el irrespeto a los padres y a las autoridades, la violencia, las malas palabras, etcétera. Y los cristianos muchas veces, en lugar de no apoyar esto, nos ponemos a ver los programas y hasta los recomendamos a otros. A veces oímos entre nosotros, ya viste tal serie, ya viste tal película, viera qué buena está. Y muchas veces lo que hacen es, muchas películas, novelas y los canales que vemos en español, en inglés y todo, lo que hacen es que promueven todo este tipo de mensaje nefasto en contra de lo que Dios ha establecido. Los cristianos superficiales a veces votan por partidos políticos que promueven todo este tipo de cosas. Ay, es que me gusta ese candidato porque habla más bonito, por eso. No, analicemos qué es lo que apoyan esas personas, analicemos cuáles son las leyes que han hecho y las que van a hacer. Es muy triste que seamos inconscientes como lo fueron los hermanos de Jesús en este pasaje que estamos viendo, que tomemos las cosas tan livianamente. Debemos pedir al Señor que nos llene
con su espíritu y leer más la palabra para que nos haga cristianos confrontativos y denunciantes como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él es el ejemplo que debemos seguir. Ahora vamos con la pregunta: ¿cómo son los cristianos confrontativos y denunciantes? Disciernen lo que se está moviendo en el mundo hoy, en las áreas políticas, económicas y sociales. Sabemos que muchas cosas tienen tinte de bueno, como los religiosos y poderosos en el tiempo de Jesús, que parecían buenos, pero su intención era matar a Jesús. Hoy es lo mismo. Muchas cosas tienen tinte de bueno y justo, pero lo que se esconde detrás es eliminar los valores bíblicos como el derecho a la vida, el respeto a los padres, la familia instituida por Dios, y ahora el enemigo está arremetiendo contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes, tratando de quitarles la inocencia y poniendo un montón de ideas absurdas en sus mentes. Por eso los padres de familia tienen que pedir mucho la sabiduría del Señor y orar mucho y enseñarles mucho la palabra a sus hijos y también darles un buen ejemplo, porque eso es lo único que lo va a proteger contra tanta mentira y maldad en el mundo. O sea, que lo que vemos claramente es el espíritu del anticristo queriendo deshacerse del cristianismo, así como las estructuras religiosas querían deshacerse de Jesús. Hoy más que nunca la iglesia necesita la guianza del Espíritu Santo. Ore, hermano, oremos mucho para que el Espíritu Santo nos guíe, porque estamos en unos tiempos muy difíciles donde la lucha es contra las ideas que se propagan a través de todos los medios de comunicación. Al final, hasta muchos cristianos podrían caer en este engaño si no se agarran bien de la palabra del Señor y no le somos fieles al Señor. San Pablo nos dice en Efesios 5, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Eso está en la NBI. Y otra versión bíblica dice, no tomen parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascaren más bien esas acciones. Eso está en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Por eso insisto, mis amados hermanos y hermanas, busquemos la revelación de Dios para actuar de acuerdo a su palabra en medio de estos tiempos difíciles. Leamos más la Biblia, oremos más fervientemente para que el maligno no nos engañe con sus sutilezas. Pero sobre todo, recuerde que el amor es lo que debe caracterizar a los cristianos. No se trata de ofender, condenar o discriminar a otros, sino de mostrar el camino de la verdad. Con respeto, con buenas palabras, les hablamos de Cristo, sin discriminar, sin hacer bullying, sin nada de eso, sino con respeto, pero diciendo la verdad del Evangelio. Y para terminar, una advertencia, amadas y amados hermanos. Cuando denunciamos las obras de las tinieblas, no vamos a caer bien a la sociedad actual. Jesús lo advirtió en muchas ocasiones. El verdadero cristiano está dispuesto a ser perseguido y a dar la vida por su Señor Jesús. Estamos en un tiempo en que las tinieblas están arremetiendo contra la luz de los valores del cristianismo. Y aquí es cuando el verdadero creyente se va a dar a conocer. Pidamos al Señor la sabiduría, la valentía y la unción del Espíritu Santo para hacer frente a cualquier cosa que debamos enfrentar. Esperemos el tiempo de Dios. Pidamos sabiduría al Señor para saber cuál es el tiempo de Él. No nos adelantemos para las cosas, sino que el Espíritu Santo nos dé la convicción de lo que debemos hacer y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, para terminar nuestro estudio, vamos a concluir lo siguiente, hermanos y hermanas. 1. Al ir a Judea, Jesús se exponía a la muerte. 2. Al principio, los hermanos de Jesús no creían en Él como el Mesías, o sea, el Salvador. 3. Los hermanos de Jesús no discernían la maldad que se escondía en los religiosos corruptos y en otros judíos.
porque no tenían la revelación de Dios. En cambio, la actitud de Jesús era confrontativa y denunciante de la maldad. 4. Hay dos tipos de actitudes hacia la maldad. Una ignorante y superficial, que es la del religioso o el cristiano light, entre comillas. Con esta actitud no se tiene el discernimiento de lo que se esconde en muchas de las estructuras religiosas, políticas y sociales. Por lo tanto, estos no son amenaza para las tinieblas. La otra actitud es la del cristiano verdadero, que es confrontativa y denunciante como la de Jesús. Esta actitud es una amenaza para las estructuras del mal. 5. Debemos pedir la llenura del Espíritu Santo para que nos haga cristianos con discernimiento y seamos confrontativos contra las tinieblas. También debemos pedir el coraje y la valentía para estar dispuestos a ser perseguidos por la causa de la verdad del Evangelio. Y 6. Debemos esperar el tiempo de Dios en cualquier decisión que tomemos, o sea, el kairos de Dios. Ahí les queda, hermanos y hermanas, unas preguntas de reflexión para las redes. Y espero que este estudio les haya sido de gran bendición. Será hasta el próximo estudio de Juan. Que el Señor les siga bendiciendo.